Bueno, el día de hoy nos ha tocado compartir con ustedes el tema del ejercicio privado de la acción penal. Sin lugar a dudas, un tema que compone o trae varios aspectos con respecto a la forma en cómo dentro del ejercicio o el litigio las distintas figuras de la excepcionalidad, de la titularidad de la acción penal se presentan y de qué forma nosotros, los abogados y abogadas, debemos actuar. Entonces, frente a este escenario, podríamos plantear algunas cuestiones previo a poder, digamos, entrar en materia. Como ustedes conocen, el derecho penal es parte de este saber general, que es el derecho, que obviamente es un mundo que, o más bien una materia que regula las relaciones sociales y que las normas, digamos, en el ámbito positivizado que se encuentra contenido en los códigos, en la Constitución de la República del Ecuador, en los instrumentos internacionales, en definitiva, en todos aquellos que precisamente permiten una convivencia, en teoría, o vislumbran una convivencia armónica. En este aspecto, el derecho penal en nuestro país, o más bien el derecho penal en contexto general es un modo de control social y es el más duro que existe, digamos, es que cabe esta expresión coloquial que he puesto aquí, puesto que de este precisamente se desprende o más bien busca la justicia para aquella persona que ha sido afectada, conocida como víctima en el ámbito procesal, y obviamente esa búsqueda de justicia muchas de las veces deviene en una pena que se le conoce como pena privativa de libertad. Y el bien jurídico más importante después de la vida para el ser humano precisamente es la libertad. Por lo tanto, es un medio de control social muy fuerte que implica precisamente el ámbito de tomarlo como un derecho en el marco de su estudio profundo y obviamente ser bien técnico en este aspecto. Bien, una vez ubicados estas cuestiones, también debemos entender que el derecho penal tiene una división que parte principalmente del derecho penal en sus acepciones, tanto en su parte general, en su parte especial, su parte procesal, su parte de ejecución, y que efectivamente están delimitados en los códigos. Esto está establecido desde el 2014 en el código, a través del Código Orgánico Integral Penal, que establece o está positivizado el derecho penal en las divisiones que doctrinariamente se encuentran. Ahora bien, ¿cuáles son esas divisiones? En primer lugar, ustedes encontrarán el derecho penal en su parte general. ¿Qué es el derecho penal en su parte general? Efectivamente, este establece, en primer lugar, los principios generales del derecho penal. ¿Cuál es su característica? Como ustedes sabrán, en el caso de nuestro ámbito, digamos, del Ecuador, el COIP delimita la constitucionalización del derecho penal, el imperativo constitucional del derecho penal, el aspecto de la mínima intervención penal, la dignidad humana como elemento de trascendencia, principios procesales como el tema de la favorabilidad, el indubio pro reo, el de legalidad, el de objetividad, etcétera. Y claro, derechos como los establecidos para la víctima en el artículo 11, en el artículo 12, qué se debe entender por pena, qué se entiende por infracción penal, cómo se divide la infracción penal, qué es la tipicidad, qué es la conducta, etcétera. Entonces, ese aspecto de la parte general precisamente permite la aplicación de los tipos penales que se establecen en una segunda parte del Código Orgánico Integral Penal y que doctrinariamente se le conoce como la parte especial que obviamente establece cuáles serán los tipos penales que se permiten, digamos, punición bajo el principio de garantía, la función de garantía de la tipicidad. Es decir, yo tengo la seguridad de qué es tipo penal y por qué se me va a sancionar la función motivadora que se buscaría, digamos, en teoría, de que no se cometa delitos. Y por otro lado, tenemos esa parte procesal, una parte procesal que estudia el procedimiento, que lo regla jurídicamente y dice, a ver, el procedimiento penal tendrá estas reglas, de esta
manera se podrán dar las actuaciones investigativas, así se podrán delimitar el tema de las medidas cautelares, las medidas de protección. De esta forma se podrá establecer la caución, de esta manera se podrá determinar la prisión preventiva, así se establecerá el agente encubierto y también delimitará cuáles serán los procedimientos como tal dentro de la legislación nuestra. Entonces dirá, a ver, el procedimiento general para todos tendrá el nombre de procedimiento ordinario. El procedimiento, habrán procedimientos especiales como el directo, el expedito, el abreviado y también habrá el de la acción penal, del ejercicio privado de la acción, el procedimiento con respecto a contravenciones que se le conoce como el expedito para delitos de violencia intrafamiliar, el procedimiento para delitos contra la contra violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces, esa delimitación obviamente está estudiado por la parte procesal que busca en definitiva el camino a la justicia y obviamente el desarrollo procesal penal. Y claro, cuando existe ya una condena con respecto a una persona, sea esta procesada, sea esta querellada o denunciada, que tiene una, digamos, ya una sentencia en firme y es condenada, se busca o hay una parte que se llama de ejecución. Esa parte de ejecución, supuestamente en teoría, debería cristalizar lo que establece el 201 de la Constitución de la República del Ecuador con respecto a la rehabilitación. Bajo este primer argumento, obviamente nosotros debemos comprender que el derecho penal está dividido de esa forma y así es como nosotros no debemos, digamos, de entender que cada uno es un engarce del otro. Entonces, la parte general va a guiar a la parte especial, la parte general va a guiar también a la parte procesal y la parte procesal hará que la parte especial sea recreada dentro de un proceso bajo el estudio de tipicidad, pero obviamente en el marco del procedimiento o el principio de legalidad. Y a su vez, esto devendrá en la ejecución de la pena como en el marco de la gravedad del delito, la proporcionalidad y la ubicación de las personas privadas de la libertad. Las infracciones penales en el Ecuador están divididas de dos formas. Entonces, esto también de manera doctrinaria. Primero, como ustedes conocerán, digamos, en el Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal defenda que las infracciones penales se dividen en delitos y contravenciones. Delitos que por regla general son perseguidos por Fiscalía o investigados por Fiscalía General del Estado y las contravenciones que la regla obviamente general es a iniciativa de parte o de la presunta víctima a través de los procedimientos que ha establecido la norma orgánica integral penal. Entonces, para entrar en el debate de cómo se cristaliza, digamos, la persecución de delitos y contravenciones, es necesario primero entender la acción. Entonces, la definición doctrinaria de acción, digamos, hay varias definiciones, sin embargo, una de aquellas la da el autor de Davis Echandía, que establece que precisamente la acción es un derecho, claro, es un derecho público, es un derecho cívico, un derecho subjetivo, abstracto y autónomo, es propio de la persona, obviamente, natural o también jurídica. ¿Para obtener qué? Para obtener la aplicación de la jurisdicción, es decir, que un juez intervenga sobre un caso concreto y que exista una sentencia a través de qué? De un proceso penal. Por regla, usualmente esto comienza por investigación penal previa que da génesis al proceso. Entonces, de manera o en carácter general, la definición de acción es esta, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que la acción tiene algunas características. Subjetiva, obviamente, es propia, que permite que la tutela judicial efectiva, que la administración de justicia intervenga, que la administración de justicia dé un juicio justo, tanto al que denuncia, tanto al que, digamos, inicia el proceso penal, Fiscalía General del Estado, y también al procesado, en el caso de los delitos de acción penal pública, y en los de, digamos, ejercicio privado de la acción, de la misma forma. Esto precisamente está sujeto a plazos que establecen la vigencia para seguir el delito y también pueden extinguirse por caducidad o prescripción. Esto de manera doctrinaria. En ese sentido, obviamente, ya en el Ecuador, ubicados en el ámbito constitucional, es necesario ver de dónde o de cuál es el derecho del cual subyace precisamente el tema del derecho de acción.
Para aquello, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 23, ha establecido el derecho de petición. Entonces, este derecho de petición, obviamente, se encuentra refrendado en la Constitución y él mismo se asienta como tal ya en la norma orgánica integral penal. Pero para aquello la Corte Constitucional se ha referido ya con respecto al derecho de acción. La sentencia 141 14P20 recoge varias sentencias, digamos, que generan la línea jurisprudencial con el respecto del derecho de acción, que en esta, digamos, se encuentra condensada, principalmente en el párrafo 39 y 40. Entonces, ¿qué nos dice esta sentencia? Dice o plantea que el derecho de petición, ¿no? Precisamente es la obligación de quién, de la autoridad de dar una respuesta pronta y oportuna con respecto a una petición elevada. Entonces, esto lo vamos a vincular precisamente a la tutela judicial efectiva. Entonces, esta, digamos, la respuesta que debe dar la autoridad siempre va a ser sobre el fondo del asunto cuestionado de manera clara, precisa y, digamos, debe guardar relación con los solicitados. Claro, de ahí nacen las decisiones motivadas por parte de las autoridades públicas y en este caso jurisdiccionales. Entonces, obviamente, el derecho de petición o de acción no es que le da a la persona que solicita una respuesta por respuesta favorable. De ahí nace que es obviamente un derecho que tiene una expectativa, o más bien una acción que tiene una expectativa de una declaración de derecho principalmente. Entonces, en el párrafo 40, la misma Corte dice, en la dimensión procesal ya del derecho de petición, esta se refiere cuando el acceso de las personas buscan de las respuestas motivadas digamos, una respuesta que permita, dice la misma Corte, el ejercicio del derecho de acción. En esa misma línea, la Corte ha planteado el tema de la tutela judicial efectiva, principalmente del acceso a justicia. Entonces, usted tiene en el ámbito penal dos formas de acceder a la administración de justicia, digamos, en primer lugar, en el ámbito de la acción penal pública, en donde Fiscalía General del Estado es el titular, y en ejercicio privado de la acción, donde usted como víctima, el Estado le delega esa persecución del delito. Bien, esto en un primer aspecto, digamos, podríamos señalarlo en la dimensión constitucional. ¿Para qué sirve esto? Se preguntarán ustedes. Pues nos sirve para argumentar, para plantearle a los juzgadores o fiscalía cuando puede haber casos, no es la generalidad, ellos nos nieguen o nos digan, no, usted no puede, no puede, no tiene el derecho a pedir, etcétera. Puede ocurrir eso. Sin embargo, la Constitución, la doctrina y la Corte Constitucional ya han señalado de cómo se debe entender el derecho de petición y también este imbricado en el tema del derecho de acción. Importante y fundamental para entender este aspecto que es neural con respecto a una cuestión que precisamente los abogados, abogadas tenemos a diario en nuestro ejercicio profesional. Bien, como decíamos anteriormente, el derecho de acción en el ámbito penal principalmente está o radica en función de lo que plantea la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 195 en torno a la titularidad de la acción penal pública. Entonces, ¿qué significa esto? La vindicta privada que existía, digamos, en la etapa medieval, en otros momentos donde no existía la república o no se desarrollaba ese tema, la vindicta privada estaba, digamos, en el llamado ojo por ojo, diente por diente. A través de este llamado contrato social, la vindicta privada dice, hey, vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle al Estado la vindicta pública, vamos a darle al Estado la posibilidad de que frente a abusos, frente a vulneraciones, frente a vejámenes, bueno, a los delitos, precisamente la prosecución de los mismos esté representado en algunos lugares, le llaman el Ministerio Público, así se llamó anteriormente en el Ecuador se llama Fiscalía General del Estado. Entonces, Fiscalía General del Estado tiene, digamos, la potestad en función de la norma constitucional, artículo 195, la potestad para iniciar la investigación preprocesal, procesal, con respecto a los delitos y en función del principio de objetividad, procesar o no a una persona y luego acusar. Siempre también tiene, digamos, la fiscalía, y dice el 195, siempre lo aplicará en función del principio de mínima intervención penal y también en el marco del principio de oportunidad. Bueno, esto es el tema o se conoce como el principio de oficialidad.
Y el tema también de la dicta pública refiere a que solo los jueces son los que pueden juzgar y obviamente el único que puede investigar en el caso de la mayoría de los delitos es fiscalía. Ahora, toda regla tiene su excepción. Está claro que esto siempre va a ocurrir en el ámbito de los saberes sociales. ¿Y cuál es la excepción en este sentido? Precisamente está en la acción contravencional y en el ejercicio privado de la acción. Bien, Binder dice que en ciertos casos la persecución penal se encuentra en manos de la víctima. Eh, el derecho penal, como habíamos dicho anteriormente, es el modo de control social más fuerte que tiene la sociedad. El derecho penal, desde su perspectiva de ser fragmentario y subsidiario, protege en primer lugar desde el principio de fragmentariedad solamente aquellos bienes jurídicos más importantes, ¿no es cierto? Y lo subsidiario quiere decir que es de última ratio. El derecho penal nunca puede ser de primera ratio como muchas de las veces se trata de ver en el caso del ámbito penal. No, este interviene cuando precisamente otros mecanismos extrapenales no han funcionado. Y claro, para aquello, el legislador ha previsto que hay algunos delitos, y las contravenciones como generalidad, que no lo va a seguir Fiscalía General del Estado. Entonces, en ese marco, en que Jimeno Sendra plantea que es lo que se otorga al defendido en cualquier caso un derecho a la no perseguibilidad del delito y en supuestos especiales un derecho también a erigirse en una parte acusadora dentro del procedimiento e incluso a provocar mediante el perdón la extinción de la responsabilidad penal y decidir sobre la aplicación o no de la pena. ¿Qué nos dice entonces estos dos autores? Ya habíamos explicado lo de Binder, Jimeno Sandra nos dice, a ver, el ofendido puede, digamos, o víctima en el caso ecuatoriano, puede seguir o no un proceso penal en ciertos casos a través del llamado ejercicio privado de la acción. Y claro, también puede no seguirlo. Entonces, para aquello hay algunos supuestos especiales que obviamente hacen que la persona que va a seguir el proceso bajo determinados delitos, que es en el caso del Ecuador, puede iniciar o no un procedimiento. Y claro, este tiene sus reglas especiales y son distintas, digamos, al que se encuentra marcado para el procedimiento en donde el ejercicio de la acción penal pública está delimitado de otra forma. Bien, en este aspecto, el Código Orgánico Integral Penal nuestro ha determinado cuáles son los delitos precisamente en donde se seguirá a iniciativa, digamos, de sujeto procesal de la presunta víctima y donde Fiscalía General del Estado nada tendrá que ver. Eh, en un momento eran cuatro delitos, hubo una reforma precisamente en el 2019 que estableció un delito más, ¿no? Entonces, el 415 del Código Orgánico Integral Penal plantea la excepción en el marco de la persecución de delitos para el ejercicio privado de la acción. ¿Y cuáles son estos? Son el delito de calumnia, que ya explicaremos o debatiremos luego, el de usurpación, el de estupro, lesiones de hasta 30 días, con excepción en en delitos de violencia intrafamiliar y de tránsito, y los delitos contra animales de fauna urbana. A ver, entonces, en función de aquello, delimitemos qué es el delito de calumnia. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 182, ha establecido qué es la calumnia. Entonces, la calumnia, como tal, es aquel delito en donde la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra. Este será sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Detengámonos aquí. Este tipo penal de calumnia establece precisamente que el sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿no? ¿Y qué plantea? Plantea que este delito puede ser realizado por cualquier medio. Puede ser realizado mediante redes sociales, puede ser realizado por medios de comunicación como prensa, radio, televisión, puede ser realizado en presencia de otras personas, digamos, de cualquier manera. Entonces, ese, digamos, en generalidad, digamos, es por cualquier medio. El verbo rector de este delito es la realización de una falsa imputación,
de un delito en contra de otro. Esto es importante, realizar una falsa imputación. ¿Qué es la realización de una falsa imputación? Yo puedo decir, hey, el Juan Pérez, tú eres un ladrón. ¿Eso es una falsa imputación? En teoría sí, en primer momento. Pero el problema de la falsa imputación tiene que ver con un delito. Entonces, ¿qué es el delito? El delito es un acto típico, antijurídico y culpable, ¿no es cierto? O comportamiento típico, antijurídico y culpable, dependiendo cuál sea la escuela doctrinaria como lo plantea, o conducta también típica, antijurídica y culpable y punible. Entonces, yo estoy diciendo Juan Pérez es un ladrón, sí, pero eso no necesariamente es la imputación de un delito. Ese puede ser un ataque al honor, partiendo de que el derecho penal es fragmentario y es sobre todo subsidiario. Pero cuando se convierte en una falsa imputación, cuando yo digo Juan Pérez es un ladrón porque el día 28 de febrero a las 19 horas con 12 minutos en las calles Mariscal Amar y Vargas Machuca le robó a María y es un simple y vil ladrón. Eso, digamos, ya es una imputación de un delito. ¿Por qué? Porque coloca modo, tiempo y lugar. Entonces, este modo y tiempo y lugar, obviamente, es de imputación ya de un delito. Pero el delito, ¿a qué se refiere? Se refiere a los que se encuentran tipificados y punidos en el Código Orgánico Integral Penal. Yo puedo decir, Juan Pérez es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza y es un tipo que no paga las pensiones alimenticias a sus hijos. Eso no es una calumnia, eso es un ataque al honor, pero tampoco es una calumnia porque no refiere a un delito. ¿Sí me explico? Entonces, si no refiere a un delito, obviamente no existe como tal la calumnia. Entonces, cuando usted le llegue un caso así y vea que está, digamos, establecido la querella por calumnia, usted cobre el honorario y vaya a la audiencia y gane. Porque, claro, no se cumpliría los elementos, este elemento fundamental del tipo en el marco de la tipicidad. Entonces, ojo con aquello. También este delito establece que no constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales cuando estas imputaciones se hacen dentro de la defensa de la causa, es decir, en un proceso penal, etcétera, etcétera. Este artículo en el inciso tercero, 182, tiene consigo también lo que se le conoce como el exceptio veritatis. ¿Qué es el exceptio veritatis? Es decir, o qué es lo que plantea esta figura o esta institución, que no será responsable de calumnias quien probare la veracidad de sus imputaciones. Entonces, yo pruebo que Juan Pérez sí robó en el lugar que le dije. Y si pruebo eso, estoy obviamente estableciendo veracidad de mis imputaciones, por lo tanto, no podría, digamos, extenderse esto al ámbito de una calumnia. Pero claro, dice este tipo penal, en ningún caso se admitirá pruebas sobre imputación de un delito que hubiera sido objeto de una sentencia ratificatoria de inocencia, sobreseimiento o archivo. Por ejemplo, yo puedo decir, tú, María, tú eras una vendedora de drogas, porque en la Mariscal Amar te cogieron robando, vendiendo drogas y te llevaron presa. Sin embargo, María salió con una sentencia ratificatoria de inocencia. Eso es calumnia. Así yo luego vaya y utilice eso como prueba, no es prueba en sí, porque hay una ratificación de inocencia. Y claro, el 76.2 de la Constitución de la República claramente sostiene la presunción de inocencia y por lo tanto protege ese ámbito del honor de esta persona. Claro, tampoco de responsabilidad penal de calumnia si la persona en el ámbito ya procesal se retracta voluntariamente antes de que haya sentencia condenatoria. Siempre que la publicación dice este tipo penal, porque este tipo penal también contiene temas de procedimiento, podríamos decir, se puede retractar a costa y hacerlo por el mismo medio, ¿no? La retractación no refiere a una forma de aceptación de la culpabilidad. Como ustedes pueden ver, este tipo penal contiene mucho del marco de la mínima intervención penal y claro, si usted ya ve la cosa complicada en el ámbito procesal, en la práctica procesal, usted diga, bueno, ofrezcamos disculpas y no pasó nada.
El otro delito es la usurpación. Entonces, ¿qué se entiende por usurpación? Voy a pasar de manera muy breve porque nos detendríamos mucho tiempo en estos delitos. Sin embargo, me parecía importante poder tomarlos. El artículo 200 establece que es usurpación. Entonces, ¿qué es lo que dice? La persona que despoje ilegítimamente a otro de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Entonces, este tipo penal, como ustedes pueden ver, es un tipo penal desde su interpretación compleja. ¿Por qué? Por ejemplo, está el verbo rector despojar ilegítimamente. ¿Qué es un despojo ilegítimo de posesión? A veces este tipo penal, y ahí debemos ya el debate del elemento subjetivo con respecto a si ese despojo puede estar en el marco no penal, por ejemplo, civil, en el ámbito de reivindicación o despojo violento. Puede ser que esto tenga que ser resuelto en ese ámbito. Entonces, este tipo penal, como ustedes pueden ver, el despojo ilegítimo puede combinarse, si ustedes hacen una comparación con lo que se desprende o los conceptos que están establecidos en el ámbito civil, pueden tener más, digamos, relación con el ámbito civil que en el ámbito penal. Pero bueno, está establecido la usurpación como tipo penal en nuestro código, y en este sentido lo que debería demostrarse es este despojo ilegítimo. El despojo ilegítimo principalmente, tiene que ver con un ámbito más que normativo, es con un ámbito valorativo. Bueno, hay un tipo penal calificado que está en el inciso segundo, que establece que se incrementará la pena si es que este se da con intimidación o violencia. Entonces usted en este tipo penal debe probar, si es que quiere incrementar la pena, de que hubo violencia, hubo intimidación, entraron con armas, entraron con maquinaria, etcétera, ¿no? Insisto, este es para mi punto de vista uno de los tipos penales más difíciles de probar como tal dentro del ámbito procesal. Sin embargo, se encuentra establecido aquí. Mi planteamiento con respecto a ese tipo penal es que mi planteamiento y mi criterio siempre la primera vía es la civil. Ahora, si usted ve que desde la perspectiva de la vía civil, la persona, digamos que querella ve o ha planteado reivindicación, ha ganado, le ha sacado a esa persona despojo violento y le ha sacado y luego vuelven a ingresar de manera ilegítima, pues claro, para mi punto de vista, ahí sí interviene el derecho penal, puesto que ya esa usurpación se convierte bajo la perspectiva subjetiva en dolosa. Hay digamos, un ámbito de despojo con una perspectiva dolosa, es decir, el dolo, el conocimiento y el querer del tipo penal, pese a que la vía civil ya no funcionó. El estupro. El estupro es aquel delito en donde una persona mayor de 18 años recurre mediante el engaño para tener relaciones con otra mayor de 14 y menor de 18. La sanción o la pena privativa de libertad es de 1 a 3 años. Este tipo penal obviamente tiene que ver con el engaño que una persona, digamos, la seducción que una persona, pongámoslo en ese sentido, hace una persona que no tenga más de 14 años y menos de 18 años. Y fruto de aquello tenga relaciones sexuales y en este caso la pena privativa de libertad es de 1 a 3 años. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que, ¿cómo usted demuestra el engaño si al final ha habido consentimiento? El problema aquí es la misma madurez sexual, digamos, sí, la madurez sexual que puede tener la presunta víctima. Son varias cuestiones. Puede aquí también entrar el debate del elemento, digamos, el error de tipo sobre el elemento del sujeto pasivo. Por ejemplo, usted va a una discoteca y se encuentra que en la discoteca la persona con la que bailó, pongamos en la costa, donde, digamos, hay un desarrollo mayor en el tema de físico. Usted llega, entra a una discoteca donde se supone que en las discotecas solo hay personas mayores de 18 años y se va esa noche con esta persona y tiene relaciones sexuales. Primero, no habría engaño. Segundo, habría un error de tipo, puesto que usted pensó que se fue con una persona que era mayor de edad, porque en las discotecas solo ingresan personas mayores de edad. Entonces, esto en la práctica puede suceder y se puede debatir sobre varias cuestiones que creo yo, este delito también, desde mi perspectiva, debería ser expectorado del Código Orgánico Integral Penal, puesto que tiene más que ver con cuestiones de carácter moral que con un tema de carácter penal.
Las lesiones de hasta 30 días, ustedes encontrarán en el artículo 152 todo el tema de cómo se establecen las penas privativas de libertad para aquello. Y claro, en este sentido, el 415 a partir del año 2015 reformó y estableció excepciones para estas lesiones de hasta 30 días. Para los delitos de violencia intrafamiliar, aquellos que pasen los 3 días, ya no es contravención, sino se convierte en delito, la titularidad de la acción es de Fiscalía General del Estado. Entonces, usted, si tiene o le llega a su oficina una persona que ha sido agredida por su pareja, o bueno, para aquella que tenga esta relación que establece el 155 del COIP, usted tiene que, digamos, hacer que la investigación o lo que sea que vaya a plantear siempre va a ser en el marco de denuncia ante Fiscalía General del Estado, porque es la excepción que plantea la norma. Y en la de tránsito, precisamente también esto es un tema de titularidad de la acción penal pública en aquellos delitos o digamos lesiones que pasan los 3 días. Los delitos contra la fauna, este también fue establecido recientemente en nuestro Código Orgánico Integral Penal, que precisamente plantea el tema con respecto, perdón, los delitos contra la fauna urbana, ¿no? Em, y precisamente el artículo 249 ha establecido que la persona que lesione un animal que forme parte del ámbito de la fauna urbana, causándole un daño permanente, será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Entonces, este es un tema que está hoy para la protección de los animales, que parte desde la visión constitucional de que digamos, de los derechos de la naturaleza, parte de la visión también, digamos, no antropocentrista, que no tiene nuestra constitución, sino biocéntrica y que también se permite. ¿Quién ejerce aquí la titularidad? No simplemente el dueño, sino sería cualquier persona. Bien. Ahora bien, esto nos lleva, una vez ubicado en qué tipo de delitos nosotros podemos plantear los delitos del ejercicio privado de la acción, nos lleva pues precisamente a lo que establece el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal. Estas son las disposiciones normativas. Ahora corresponde precisamente determinar cuáles son, perdón, 600, aquí tengo un error yo, no es el 417, sino me he equivocado, el 417 tiene que ver sobre la prescripción que ya les plantearé. Entonces, el 647, ofrezco disculpas por mi lapsus, determina cuáles serán las reglas para el ejercicio privado de la acción. Entonces, claro, ya hemos visto cómo la parte general delimita qué es la infracción penal, qué son delitos, y cómo está ya en el ámbito de la parte especial nos establece qué delitos se van a regir por las reglas del ejercicio privado de la acción. Entonces, la parte procesal ha establecido la ritualidad para este tipo de delitos que acabo de mencionar. ¿Cuáles son estas reglas? Las van a encontrar ustedes principalmente en el 647. Yo aquí lo pongo de manera muy general. Entonces, ¿qué es lo que plantea el numeral 1? El numeral 1 establece quien acuse de un delito, no es cierto, de privado de la acción penal, deberá proponer la querella. ¿Por quién puede proponer? Ojo con esto. Por sí, una apoderada o apoderado especial. Importante. ¿Ante quién? Ante un juez de garantías penales. Entonces, ¿puedo hacerlo yo? Digamos, si soy una persona que se le causó el delito establecido en el 415, sí, puedo ser yo. Pero ¿puedo hacerlo a través de un apoderado? También puedo hacerlo a través de un apoderado. Un procurador judicial, puedo hacerlo. Un apoderado especial, igual puedo hacerlo. Y obviamente esto tiene que ser en sede de un juez de garantías penales, donde existe aquello, o un juez multicompetente, tomando en cuenta siempre las reglas de la competencia bueno, de la jurisdicción y competencia. En el lugar donde se cometió el delito, ahí deberá plantear. Ahora, aquí viene en la parte, digamos, de este ejercicio privado de la acción es muy formal. Aquí debemos tener mucho cuidado en el ámbito de cuando presentemos este tipo de acciones. Primero es la querella. Antes de entrar en el tema de la querella, ustedes deben conocer debemos manejar siempre bien el tema general sobre el concepto de el delito. Entonces, el delito es la acción típica, antijurídica y culpable.
Comportamiento típico, antijurídico y culpable, conducta típica, antijurídico y culpable. Cualquiera de esas definiciones. Esto está, digamos, sentado en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Entonces, la acción, que es la acción, o que es la conducta. La acción, digamos, es aquella manifestación guiada por la voluntad humana que se exterioriza en el mundo exterior, en el mundo, perdón, que modifica el mismo y que tiene efectos de carácter jurídico. Ese es, digamos, el concepto de acción de manera general. Lo fundamental es que está guiado por la voluntad humana, primero. Segundo, genera efectos jurídicos, modifica el mundo exterior. Y claro, también la conducta o comportamiento tiene una segunda modalidad, que es la omisión. La omisión propia, aquellos delitos que están tipificados dentro del Código Orgánico Integral Penal a partir de la, digamos, de la omisión, y la impropia, aquellos que se estudian a partir de su tipo penal. Por ejemplo, la mamá que no da de amamantar a su hija o hijo, digamos, recién nacido y lo deja morir. Ese es un delito de omisión, o aquel que está en el deber de cumplir ciertas, digamos, acciones, no lo hace para que se produzca un delito. Ya. Entonces, si entendemos que esto es acción, la primera categoría dogmática del delito, usted debe entender que un acto implica modo, tiempo y lugar. Modo, tiempo y lugar. Tal día, tal hora, en tal lugar se dio esto. Si usted deja de poner el día, puede entrar en un problema para la calificación jurídica. Ojo, ojo, no se la jueguen. No se peleen luego en el marco de decir, es que el derecho constitucional, la constitucionalización del derecho penal. No, no se la jueguen. Y lo decimos por experiencia, cuando nosotros comenzábamos en el litigio, alguna vez nos equivocamos en una querella por usurpación, se nos fue el tema de la hora y no, perdimos, porque es muy formal la querella. Entonces, la querella siempre debe cumplirse todo lo que plantea el artículo 647. Ojo con eso. Entonces, primero el acto. Entonces, a partir del acto, que es un elemento neutral prejurídico, es decir, los hechos que deben estar explicitados, deben estar claros. Este hecho sucedió tal día, tal hora, esta manera, esta manera, esta manera. ¿Para qué? Para que no exista ningún rango de afectación del derecho a la defensa de la persona que va a ser querellada o acusada. Ojo, es importante. Y claro, eso les va a llevar a entender ya y en el ámbito procesal aprobar los ámbitos de tipicidad, el tema de la antijuricidad material, formal y material, y obviamente luego el reproche en la culpabilidad. Entonces, el numeral 2 establece cómo debe establecerse la querella. Entonces, en primer término, nombres, apellidos, dirección domiciliaria y cédula de la persona querellante. Ponga todo lo que le dice el código. Porque a veces hay jueces y juezas que dicen, no, no me ha puesto eso y le quieren molestar por aquello. Aunque no es un tema, digamos, de fondo, sin embargo, cure sensado. Literal B, el nombre y apellido de la o el querellado y si es posible, su dirección domiciliaria. Ojo, si es posible. Si no tiene la dirección domiciliaria, la norma no le obliga, pero usted ponga, no me ha sido posible determinar la dirección domiciliaria. Luego, la determinación y la infracción de que se acusa. Ojo, ojo, aquí no hay un jure nubis curia de inicio. No, usted va a decir, es el 182, inciso primero, es 200, inciso primero, inciso segundo, es tal artículo 240 y pico, el delito contra la fauna que tiene varios numerales, usted tiene que ser explícito. Si usted no es explícito en aquello, obviamente va a tener problemas en el momento del debate ya aprobatorio y sobre la forma en cómo acusó. El literal D establece la relación circunstanciada de la infracción. Vean, importante, lugar y fecha en que se cometió. Lo que señalé en un inicio. Luego tiene que poner un tema de estilo que es la protesta de formalizar la querella. Protesto, formalizar la querella cuando su autoridad así lo disponga. Bueno, tiene que poner aquello. La firma del querellante, del apoderado con poder especial deberá acompañarse. El poder deberá designar, ojo con esto, de manera precisa que el querellado y su relación completa de la infracción que se requiere querellar. Tiene que venir con esa especificación. No vale cualquier poder. Ojo. Ojo con aquello, porque pueden alegar que precisamente no va a ser esa la persona que puede participar. Para las personas que no saben leer y no escribir, deberá concurrir ante el juzgador a poner su huella ante el mismo. Luego, el juez, antes de calificar, establecerá para que, antes de calificar la querella, llamará para que se concurra personalmente para reconocer su querella. En los delitos
En estos delitos, precisamente la norma ha planteado que no se ordenarán medidas cautelares y tampoco de protección. Podrá concluir por abandono, por desistimiento, remisión o cualquier otra forma que permita el código que está en el 416. Cualquier persona podrá presentar la querella en los casos de delitos de acción, lo que les decía, ¿no? De acción privada contra animales que forman parte del ámbito de la fauna urbana. Entonces, cualquiera puede hacerlo porque esto, digamos, permite este tipo de acción, de acción, claro, de titularidad de acción amplia, ¿no? Bien, esto nos hace que pasemos al artículo 648, que una vez que el juez califique la querella, digas clara, completa, cumple los requisitos que establece el 647, el juzgador va a pasar, o admite la querella y va a decir que se cite al querellado. Ojo con esto, es citación, no es notificación como pasa en la mayoría, en el resto de procedimientos. Aquí se cita. Se le llega, se le cita en el trabajo, en su domicilio, etcétera, bajo las reglas de la citación. Ojo, las reglas que están contenidas en el Código Orgánico Integral Penal. Pasa también que usted puede desconocer el domicilio de esta persona. Se tiene que cumplir las ritualidades que establece o ha determinado hoy la Corte Constitucional para aquello. También se tiene que cumplir previo a citar por la prensa. Entonces, demostrar que se requirió en varios lugares, etcétera, etcétera. Y como no se ha logrado determinar el domicilio, se presenta al juez, el juez le llama que rinda juramento y en función de las reglas del COGEP, precisamente se manda o se cita por la prensa. Entonces, ¿cómo se cita en la prensa? Es la boleta o publicación que debe contener la obligación de esta persona de designar un querellado, un abogado de domicilio judicial. Ojo con lo siguiente, el inciso segundo establece que una vez que el querellado sea citado, tiene 10 días plazo para contestar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí muchas de las veces en la contestación? En la contestación sucede que algunos abogados tenemos el estilo inquisitorial del sistema inquisitivo, en donde decimos, esto es mentira porque esta denuncia infundada, calumniosa, tiene estas características. Oiga, no haga eso, no haga eso. El sostenimiento de su planteamiento ante el órgano jurisdiccional no tiene que ser develado en el ámbito de su estrategia antes de. Solamente usted conteste, diga, no estoy de acuerdo con lo planteado y sostendré esto en la debida audiencia. O simplemente señale casillero judicial y para ser notificado. Nada más. Y en ese marco usted va a ejercer una defensa, digamos, de mejor argumento y va a poder no develar antes de cuál va a ser su estrategia de defensa o sobre la base de que usted va a defender o probar. Porque bajo el principio de presunción de inocencia yo no estoy obligado a probar nada. Tiene que demostrar la persona que acusa. Claro, en la práctica no sucede eso, pero la defensa activa no tiene que realizarse a través del escrito que usted contesta, sino en la audiencia como tal. Entonces, usted contesta dentro del plazo de 10 días. Yo lo que hago es señalar casillero judicial y autorizaciones, nada más. Contesta y el juzgador le da 6 días para el tema de la prueba. Ojo con esto, el tema de la prueba. ¿Qué pasa con el tema de la prueba? La prueba, en este caso, no es como los otros procedimientos, ni el expedito, ni el ordinario, ni el expedito. No, aquí usted, dice el código, va a presentar y solicitar la prueba documental, solicitará peritaje y anunciará testigos. Ojo con esto. La primera parte, usted va a presentar si es que tiene prueba documental. Por ejemplo, yo voy a presentar documentos en donde esta persona me agravió a través de estos comunicados que le llegó a mi jefe, etcétera. Eso tiene que presentar. Eso tiene que presentar. O solicita la prueba documental si no está a su cargo bajo el llamado regla de auxilio judicial que está en el COGEP. Vea usted cómo el COGEP como norma supletoria aquí ingresa, ¿no? Solicita peritajes. Ah, claro, ahí sí solicita peritajes. Usted va a decir, solicito peritaje tal o cual. Y anuncia a los testigos. Lo único que anuncia son testigos. Fíjese usted. Entonces usted no va a anunciar y no va a decir, anuncia este documento. Ojo, el rato que usted anunció el documento, se quedó sin prueba. Porque el otro abogado le va a decir, no,
La regla dice, si usted tenía ese documento, lo que debía hacer por obligación y por imperativo legal era haberme presentado ese documento. No lo hizo, chao, se acabó. Entonces, usted no anuncia, usted presenta o solicita. Solicita peritajes, entonces no va a llegar a decir, señor juez, tengo este peritaje. Claro, bajo libertad probatoria sirve, pero la regla dice solicite. Y claro, ahí sí los testigos usted lo anuncia. Luego de esto viene una audiencia de conciliación que está determinada en el artículo 649. Entonces, la audiencia de conciliación es que una vez que se concluye el plazo para la presentación de la prueba documental y el anuncio de testigos, el juzgador señalará día y hora para la audiencia que se conoce como final, en donde el querellado y el querellante pueden llegar a una conciliación. Y esto se pondrá en conocimiento del juez y pone fin al proceso. Ahora, el 649 nos determina la forma en cómo se lleva esta audiencia. Primero, si ya no hay conciliación, porque por regla el juez está, digamos, vedado a ir directamente al juzgamiento, tiene que buscar la conciliación. No se olviden, esto es del derecho de mínima intervención penal. El derecho penal es subsidiario, subsidiario, y esto lo refleja en esta regla sostenida. Entonces, si no hay conciliación, se continúa con la audiencia, el querellante formaliza su querella, es decir, usted lo que va a hacer, ojo con esto, no va a decir de manera general es esto, no, si es que es posible, léalo, lea la querella, eso va a determinar el tema del derecho a la defensa. Entonces va a decir, yo he presentado esta querella bajo estos argumentos, bajo este tipo penal y luego de aquello usted presentará ya los testigos y peritos previamente anunciados y obviamente también la prueba documental. Luego, el numeral 2 el 649 dice que el juzgador podrá pedir explicaciones a los declarantes para tener una comprensión clara de lo que le dice. Ojo, en el otro, por regla general, el juez lo que pide es aclaración. En cambio, acá la palabra dice explicación. Si ven cómo cambia, el juez ya tiene mayor rango de acción. Yo creo que esto es muy parte del sistema inquisitivo. Sin embargo, está en la norma. Y como es norma, es vigente y por lo tanto el juez tiene esa potestad. Fíjense ustedes en lo distinto de este ámbito, ¿no? Luego del que el querellado o el defensor público privado también procederá a presentar sus testigos y también sus pruebas. Claro, en el numeral 1 también está la contestación, ¿no? Del mismo. Entonces, en el numeral 4 se inicia el debate concediendo la palabra en primer término al querellante y luego al querellado. Se garantiza el derecho a la réplica como tal. Ahora, un caso importante. Ustedes ya vieron seguramente que hay delitos que son o que se juzgan en ausencia. Son los de peculado, los de cohecho, de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos. Estos se encuentran contenidos en la Constitución. Sin embargo, vean ustedes, el Código Orgánico Integral Penal hace una excepción en el ámbito de la querella. Y en el numeral 5 establece que si el querellado no asiste a la audiencia, se continúa en ausencia del mismo. Ah, interesante. Interesante aquello porque precisamente puede ser que usted le pase, llega, no está el querellado y sigue en la audiencia. Entonces, alguien va a decir que desconozca la norma, la disposición normativa, y va a decir, hey, no está el querellado, yo no puedo seguir sin presencia de aquello. No, ojo, ojo. Si es que no está, igual la audiencia se sigue en ausencia de aquel. Y se sigue esa audiencia y se resuelve en ausencia de aquel. ¿Será condenatoria o no? Vean cómo es de distinto al procedimiento expedito, que se tiene que mandar a aprender a la persona, digamos, para que pase la audiencia, o suele pasar también en los procedimientos directos. Luego de esto viene el debate que está determinado ya para conocer, luego del debate, el juzgador dará a conocer más bien la sentencia, y por último, tenemos que el juez puede declarar también de malicioso y temeraria, si de ser el caso, según lo permite este procedimiento, a la querella. Si la persona es condenada por temeridad, pagará costas y si es por maliciosa, obviamente, se podrá iniciar por parte del querellado la acción penal que se establezca. Ahora,
¿Qué pasa si él, lo dice el 650? ¿Qué pasa si no asiste el querellante de manera injustificada a la audiencia? El juez de oficio declara desierta la querella con los mismos efectos del abandono, sin perjuicio de que se declare malicioso temerario. Pero puede pasar lo siguiente, llega un minuto tarde, usted si está del abogado de la otra parte, diga no se instala y listo, no hay, es una inasistencia injustificada y por lo tanto usted puede ganar sin pelear, digamos, ¿no? Hay el desistimiento y el abandono que plantea el 651, que establece que en los delitos, en estos casos de ejercicio privado de la acción, se entenderá por abandono la querella si el querellante deja de impulsarla, ojo con esto, por 30 días, contados desde la última petición. Entonces, si usted ve que en estos delitos no ha habido un impulso por 30 días contados desde la última petición, obviamente usted podrá presentar el tema de que se entienda el desistimiento de la misma, digamos, como tal. Claro, hay excepción en los casos de que por el estado del proceso ya no existe la expresión de la voluntad del creyente, el juzgador declarará el abandono de la querella únicamente a petición del querellado, es decir, se ha pasado, digamos, ya más allá del tiempo. Declarado el abandono, el juzgador calificará la misma si es maliciosa o temeraria. Entonces, también aquí tenemos algunas reglas y para mí es importante que ustedes conozcan. ¿Cuáles son las reglas del 417? El 417 que puse mal anteriormente, establece la prescripción de la acción. La acción puede tener prescripciones y obviamente está dada de dos maneras. Primero, ojo con esto. Si es que no se ha iniciado el proceso penal, en los delitos, el artículo 417, numeral 3, letra B, dice, este prescribirá en 6 meses. Por ejemplo, hoy 28 de febrero yo cometí el delito de calumnia y presenta, más bien, se me comete un delito de calumnia contra mí, hoy 28 de febrero, y se presenta la denuncia en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en octubre, ya no tengo o ya prescribió el derecho de acción. ¿Por qué? Porque lo dice la norma en el artículo 417, letra B. Ojo con eso, cuando a ustedes les llegue un caso así, lo primero que tienen que ver es el tema de la prescripción o no. Eso es fundamental y de cajón para todo abogado que le permitirá a usted resolver un caso complejo, a veces con temas sencillos que la misma norma le da. ¿Qué pasa en el sentido cuando se ha iniciado el proceso penal? Entonces, en el ejercicio privado de la acción, se dará la prescripción de la acción si han transcurrido 2 años a partir de la citación de la querella. Pero claro, la citación de la querella es una cosa, y otro tema está lo que acabé de mencionar en el 650, si no hay impulso fiscal del 650, ya se cita y después de citado, obviamente está el procedimiento, pero no se ha movido y como no se ha movido, han pasado 30 días, usted puede pedir que ahí, digamos, se declare el abandono. Es abandono distinto a la prescripción de la acción. Casos prácticos, solamente lo he puesto como título. Puede pasar lo siguiente en el ámbito práctico. En el ámbito práctico puede pasar que a usted hay una persona que ha presentado una primera querella, suele suceder, pero tal vez desistió y retiró esa querella. Si retiró esa querella y usted ve que luego vuelve a presentar, usted puede plantear que hay un ejercicio abusivo del derecho y la doble petición, digamos, y puede esto devenir en resoluciones contradictorias. ¿Qué hacer frente a aquello cuando usted presenta dos querellas? Porque en la una se equivocó, tal vez en algún detalle, y en la otra está bien estructurada. Usted puede pedir acumulación por identidad objetiva, subjetiva y de causa al juzgador que previno competencia. El tema, obviamente, como les planteé anteriormente, en el tema del estupro, por ejemplo, el error de tipo, la edad de madurez sexual de la persona que interviene de aquello, el consentimiento como elemento fundamental. En la usurpación, la cuestión civil o no, digamos, son cuestiones que nos permiten delimitar estos radios de acción. En las lesiones, ver si son lesiones, podemos estar en cursos, inclusive en lesiones culposas, etcétera, que en la práctica también pueden darse. Entonces, digamos, esto de manera tal vez me alargué más allá de lo que planifiqué. Sin embargo, consideramos que eh, son temas que a nosotros los abogados y abogadas nos competen en el marco del debate de esta figura o esta institución que muy poco se conoce
o se plantea. Perdón, se me iba un artículo nada más, el 416. La extinción del ejercicio privado de la acción también puede establecerse en función del numeral 2 y el numeral 3. Numeral 2 principalmente remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima, desistimiento, transacción. Esto también está permitido en el ámbito de los delitos de acción penal pública o a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, mecanismos extrapenales, obviamente mínima intervención penal. Muchas gracias por escucharme. Espero haber dejado algún elemento que al final les sirva en la vida práctica y de litigantes y obviamente en el ámbito de poder contribuir a la academia. Muchas gracias.